Seguimos entonces con la segunda parte de nuestro programa de hoy, en el que estamos hablando entonces con una cualificada enfermera de aquí, de España. Ustedes saben que nosotros filmamos, creo que Maravilla también lo sabe, para que este programa se vea también en muchos de los países sudamericanos, porque se sube a YouTube y ellos los bajan para pasarlos. La primera pregunta de esta segunda parte es decirte, por ejemplo, aparte de tu vocación de enfermera, ¿cuál pensás vos que es la mayor habilidad que tenés para trabajar de enfermera? Pues yo creo que lo hemos comentado antes. Yo creo que es la empatía. Creo que tengo bastante capacidad de empatía, de saber manejar a los pacientes, de escucharles, que eso muchísimas veces es fundamental y ellos muchas veces es lo que piden, ser escuchados. Entonces, más que la habilidad técnica, que por supuesto también me encanta realizar técnicas como tal, creo que la mayor habilidad es esa capacidad de comprensión y esa capacidad de trato de los pacientes, esas palabras amables, esa empatía que decíamos antes que hablábamos sobre ella. ¿Te sentís cómoda trabajando siempre? Donde hay una empresa, evidentemente sería un milagro que el 100% del personal que trabaja allí se lleve bien. Siempre hay un montón de cosas que acercan o separan a las personas. Pero en el trabajo de ustedes, como en el de mi hijo, yo creo que vos me lo vas a explicar y se lo vas a aplicar a los televidentes. Creo que es diferente. Creo que esa separación que puede haber en cualquier otra profesión, en la vuestra, creo, vos me lo vas a decir, creo que en la vuestra no existe. Vos te sentís cómoda con todos los médicos y enfermeras con las que te toca trabajar, tanto en el ambulatorio como yendo a una urgencia, por ejemplo. Sí, nosotros, al menos en Cejín, creo que formamos un gran equipo, nos llevamos todos bien, hay un buen ambiente de trabajo, hay cordialidad. Creo que eso es fundamental y creo que en el trato al paciente es fundamental que se trate desde un ámbito holístico, desde todos sus aspectos. Entonces, un equipo multidisciplinar de médicos, de enfermeros, el equipo de administración, auxiliares, celadores, nuestra fisio, nuestro odontólogo, nuestra higienista, matrona, trabajadora social, es decir, todo el equipo, y perdonad si me dejo a alguien que creo que no, todo el equipo es importantísimo a la hora de tratar a un paciente, porque si yo lo trato desde mi nivel propio, enfermero, y voy independiente del médico, y voy independiente de administración si necesita cita o de fisio, creo que el trato que se le da al paciente no es el correcto. Entonces yo creo que trabajar todos juntos, en el mismo camino, siguiendo la misma dirección, creo que es algo básico para el paciente. Y que un equipo multidisciplinar como es el nuestro, creo que es fundamental para que el trato que se le da sea el que el paciente necesita, porque creo que necesita una pincelada de todo. No vale que yo trabaje de forma aislada o que el médico trabaje de forma aislada. Yo te debo decir, y me da pena decir esto, porque yo soy charrúa por sobre todas las cosas, como Suárez, como Luchito Suárez, el jugador del Atlético de Madrid. Y me da pena decir que tanto en Uruguay como en Argentina, los celos, la envidia, por sobre todas las cosas, no solo en enfermería, sino en muchísimas otras profesiones, afloran a cada momento. Entonces, la pregunta es, vos, como te dije antes, te sentís cómoda y no ves recelo, por ejemplo, en quienes trabajan contigo. No, nada. Es que afortunadamente somos un equipo que nos llevamos muy bien, que nos alegramos, nos preocupamos los unos por los otros y no siento ninguna situación de celo, ninguna situación de que un compañero tenga algún tipo de problema de envidias y demás. En nuestro caso, afortunadamente no es así, hay muy buen ambiente, nos llevamos todos muy bien, nos queremos mucho y eso genera situaciones complicadas, genera malos rollos, digámoslo así, y no favorece un buen ambiente de trabajo. Sí que puede darse, por supuesto, porque a nivel personal una persona puede ser
con un carácter diferente, pero en nuestro caso, afortunadamente, no es así. Te digo que es algo que nos impactó muchísimo a mi señora y a mí. Hemos tenido la suerte de viajar por 4 continentes por el fútbol. Hemos estado dirigiendo en Asia, en África, en América, por supuesto, y aquí en Europa. Y eso que veíamos en el Río de la Plata, en Uruguay y Argentina, sobre todo en Uruguay, ese recelo o esos celos profesionales que existen entre unos y otros, hacen que se desfigure un poco esta hermosa profesión. Ahora bien, Mavi, ¿cuál es para vos la parte más difícil, si es que la hay, de tu trabajo? Yo creo que, como en todo, es lo más bonito y es lo más difícil a la misma vez, es la parte emocional. Cuando tú te involucras con un paciente, cuando lo acompañas, cuando hay confianza mutua, hay una buena relación terapéutica, cuando ese paciente confía, te cuenta su evolución, sus problemas, y desgraciadamente su camino no va por la senda que debería, surgen problemas, la evolución no es buena, va empeorando clínicamente. Eso creo que es lo más complicado. Yo tengo pacientes en la cabeza en situaciones que no se te borran. Son situaciones que tú acompañas, vives esos sentimientos con el paciente, lloras con el paciente y no se te borran esas imágenes, esas lágrimas, ese nombre de ese paciente. Creo que eso es lo más complicado. Sí que es lo que más satisfacción da cuando todo va bien, pero cuando se complica, creo que eso se nos queda grabado. Y yo creo que cualquier compañera también podría hablar de historias de pacientes, de nombres, de situaciones, de girarte para que no te vea llorar porque quieres darle esa sensación de fortaleza, pero en realidad tú por dentro también estás como él o como ella. Entonces yo creo que esa es la parte más difícil. Ahora, ustedes pueden trabajar tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Hay millones de sanatorios, hospitales privados. Hace un rato nombrabas la UCAM, por ejemplo, la Universidad de Murcia, privada. Entonces, cuando una enfermera, digamos, va a buscar trabajo a un hospital, a un ambulatorio, debe realizar una entrevista de trabajo. En todos los casos, esa entrevista de trabajo, tanto en lo público como en lo privado, es sine qua non. No, en el sector público no hay entrevistas, como te comentaba antes, por sistema de puntuación en bolsa, y en el sector privado sí que hay entrevistas. Yo, nada más acabar la carrera, comencé en un hospital privado aquí en Cejín, en el Hospital de la Real Piedad, y ahí sí que hay entrevistas de trabajo, deja el currículum previamente, y cuando ellos ven tu currículum y consideran que cumples con los requisitos que ellos están buscando, es cuando te llaman, hacen una entrevista, te cuentan, tú les cuentas un poco, te informan sobre las condiciones del trabajo, lo que se requiere, lo que esperan y, bueno, pues lo que todos conocemos como una entrevista de trabajo, pero solamente en el sector privado. Hay a veces momentos en que las guardias te parecen inaccesibles y entonces has bajado un poco la guardia, por redundar, y decir, esto no es para mí. En una guardia, no. A ver, yo no me he planteado todavía en ningún momento de esto no es para mí. Hay guardias que parecen interminables, eso sí, porque se complican tanto, surgen tantos problemas, surgen tantos contratiempos que tú dices, no pasa el reloj, sigo y todavía me quedan no sé cuántas horas de trabajo, pero suelen ser las que menos. También es verdad que van fluyendo, se puede complicar algunas, siempre es normal, pero por regla general no es la sensación. Si una persona salva una vida, fíjate si me equivoco, si una persona salva una vida, se le dice que es un héroe. Pero si una persona salva 100 vidas, se le puede decir que es una enfermera. Totalmente.
Nosotros sí que a veces podemos realizar comportamientos que sean de vida o muerte para nuestro paciente. Esas técnicas que en una situación vital hacen que el paciente salga adelante o no. Pero día a día, con los consejos sobre, por ejemplo, patologías crónicas, sobre curas de heridas, sobre visitas en los domicilios, son situaciones, son actividades nuestras que determinan, que salvan vidas. No en un momento puntual, sino de manera continuada. Esas visitas, esas recomendaciones, esos consejos, son las pautas que nuestros pacientes deben de seguir y que si no las siguen, puede que se complique su situación clínica y ahí nos vayamos para el camino que no queremos. Entonces, sí que puede ser en un momento que no sea decisivo, pero sí que siempre salvan vidas. Son consejos sanitarios que siempre van en favor del bien del paciente. Te voy a contar una anécdota que me sucedió en el ambulatorio de Sejín. Yo sufro de los riñones, he hecho piedras desde los 18 años, que hago piedras, ¿sí? Piedras cálcicas, sí, úricas, en fin. En un momento dado, para un par de años atrás, me dio un cólico renal que estaba dolorido, y me voy a tu ambulatorio. Entonces bajo, pido para hablar con la doctora de cabecera, que vengo de urgencia, y resulta que me anotan, me hacen subir a la consulta de la doctora. Tenía mucha gente, pero entonces, como yo estaba tan doblado del dolor, yo ya estaba anotado, y por urgencia sale el paciente que estaba adentro y llama: Julio Gutiérrez. Y yo estaba al lado de la puerta y estaba agarrándome el riñón derecho. Pasaron 7, 8 minutos de la consulta. Ahora en la consulta, Ana María González. Y así, como 5 o 6. Y la gente me estaba mirando y decía: pero por favor, entre, métase. Yo respetaba, pero ya como el quinto o sexto paciente, desde la puerta, mientras otro paciente entraba, dije: doctora, tengo un cólico renal tremendo, estoy muy dolorido, necesito que me haga dar un calmante. Y ella me contestó: ¿y cómo sé yo, dice, de su dolor? Dice, si es cierto o es mentira. Digo: pero usted no tiene un dolorímetro, le digo, para saber si realmente estoy tan dolorido. Dice: no, usted espere su turno como todos los demás. Te podrás imaginar que me fui a ventanilla y pedí que rápidamente me cambiaran a mí y a mi señora del médico de cabecera. En fin, te pregunto esto, te cuento esto, porque quisiera saber si en algún momento de tu trabajo en estos años has encontrado algún paciente que por H, B o Z razón no ha querido tratarse contigo. Pues hasta el momento no ha sucedido, espero que siga sin suceder, porque, a ver, son situaciones que agradables no son, por supuesto. La que tú estás contando me imagino que tampoco, porque el dolor que eso genera y en la espera, algo ocurriría ahí, que no estaba bien. Pero no, por el momento no me ha sucedido que nadie se niegue a que yo le atienda. La gente, cuando lo atendemos, salen agradecidos, salen contentos, porque aparte, yo personalmente, aparte de tratar lo que tengo que hacer en el momento, me gusta darle consejos, me gusta que no vengan a mí como fuente única, sino que ellos mismos sepan también gestionar. Si en un momento determinado en casa tienen que realizarse una toma de tensión, tienen que hacer cualquier cosa, tengan conocimiento. Es decir, antes se llevaba el modelo paternalista, que nosotros los sanitarios lo hacíamos todo por el paciente, y ahora ese modelo se ha quedado un poquito atrás y lo que se trata es de empoderar al paciente, de darle conocimiento, de darle capacidad para que sepa en determinadas situaciones gestionar. Entonces, pues bueno,
una escala para el dolor te hubiera venido bien. Se llama la escala visual analógica, EVA, y se puntúa. Si tú lo hubieras sabido, pues por ejemplo, le hubieras podido decir, tengo una puntuación de 8, por ejemplo. Entonces creo que eso es importante y eso los pacientes lo reciben y hasta el momento no he tenido ninguna queja con ninguno. Ahora, Mavi, ¿qué es lo que vos hacés con los pacientes hipocondríacos que van a tu consulta? ¿Los sacás a puntapié? No. Intento, como te digo, explicarle. Intento decirle que la televisión da noticias, las noticias que a veces le interesan, sobre todo con esto de la vacunación. Intento explicarle todos los estudios que hay detrás, por ejemplo, en el caso de la vacunación, ¿vale? Todos los estudios que hay detrás, todas las situaciones, que deben de confiar en la gente que está estudiando esto, que no se dejen guiar por los comentarios del vecino, el primo, el amigo, que muchas veces es que mi primo, es que mi amiga, ya, pero es que tu amiga no es sanitaria, ni ha investigado, ni está... Entonces, que confíen en las fuentes de información que de verdad tienen que confiar. Yo intento tratarlo y darle esa tranquilidad, que muchas veces necesitan tranquilidad simplemente, de esa manera, con información, pero con información buena, no con la que ha escuchado en la esquina. Un jugador de fútbol, yo lo fui, mediocre, pero lo fui, cuando hace un gol se congratula totalmente y piensa que ha llegado al cenit dentro de lo que es un partido de fútbol. Muy, pero muy contento. Ahora bien, ustedes, cuando ven la recuperación completa de un paciente con el que ustedes han luchado codo a codo para que saliera adelante, ¿qué sensación sienten? Orgullo y satisfacción propia. O sea, yo tengo pacientes que hemos luchado mucho, por ejemplo, me viene a la cabeza lo más pronto una herida de difícil curación, estar todos los días con el paciente, todos los días quedando, todos los días preocupándonos. La paciente me decía, Mavi, quedamos de manera privada por las tardes, no te quiero molestar por las mañanas. Digo, no me molestas, si muchísimo menos, si es mi trabajo. Entonces, cuando vemos avanzando el proceso, para el paciente es una satisfacción inmensa de ver que su problema se está solucionando, pero para ti como enfermera es lo más, porque ves que tu trabajo era el adecuado, era el correcto, tanto a nivel de curación de la herida, junto como con el acompañamiento al paciente, y esa alegría mutua es de los dos, es del paciente porque se soluciona su problema y tuya porque has hecho bien tu trabajo. Es cierto, Mavi, que una enfermera con el correr del tiempo puede olvidar nombre y apellido de un paciente que trató y lo hizo salir adelante. ¿Vos lo olvidás totalmente o siempre vas a recordar lo que le hiciste sentir? Yo creo que se recuerda siempre. Cuando pasen los años te lo diré, pero yo de momento todos los pacientes los conozco. Incluso aunque cambie de centro, yo antes estaba trabajando en Caravaca, ahora estoy en Cejín, y en la última vacunación vi a esta paciente que te digo de la curación de la herida. Me acordaba, por supuesto, de ella, de sus datos, de su nombre, de su fecha de nacimiento, de todo el proceso. A veces pone incluso como ejemplo, cuando vienen compañeros estudiantes de enfermería, pones como ejemplo el caso de esta persona, de esa recuperación, de esos consejos, de ese tratamiento que se le dio. Entonces yo creo que son cosas que no se olvidan. Una cosa es un paciente corriente en el que lo tratas de vez en cuando, pero cuando tú te implicas totalmente con un paciente, no se olvida. Estás mucho tiempo pensando con él, trabajando y no se olvida. Los médicos, Mavi, tratan al paciente de su enfermedad, pero ustedes no lo tratan. Ustedes lo que hacen es hacer que ese paciente sufra lo menos posible. ¿Es cierto esto? Totalmente. Hay un dicho que dice que el médico cura y enfermería cuida. Nosotros no nos basamos solamente en la patología, sí que me interesa su diabetes, sí que me interesa su hipertensión, pero me interesa cómo es capaz de gestionarla en su día a día, si por ejemplo en casa tiene barreras arquitectónicas que le impidan
movimientos, si tiene apoyo familiar, si tiene recursos económicos, si la comprensión del tratamiento la tiene bien, si necesita un seguimiento un poco mayor. No nos basamos solamente en qué es una diabetes o qué es una hipertensión, por ejemplo, sino que miramos todo el ámbito global del paciente y todos los recursos que tenemos a nuestro alcance los movilizamos para ponernos en consonancia a todos, para que ese tratamiento sea lo más efectivo. Enfermería acompaña muchísimo al paciente. Algunos de los actos que ustedes realizan, digamos, los más comunes. Por ejemplo, hace unos días con mi señora, en la farmacia que está debajo de casa, la farmacia Fernández, compramos un aparato de tomar la presión. Uh-huh. Pero yo, personalmente, no le tengo confianza. Entonces, explícanos un poco cómo controlan ustedes la presión del paciente y cuál es la mejor manera de hacerlo. Me encanta que tenga un aparato, porque que vengan los pacientes a la consulta y se tomen la tensión un momento determinado de un día, de poco vale. A mí lo que me interesa es la tensión que tú tienes en casa, la tensión que tienes en tu día a día, la tensión que tienes si en casa tienes cualquier problema emocional y te has alterado, no la que vienes 5 minutos a verme y después te vas. Me interesa que sepáis controlarla en casa. De ahí lo que estamos diciendo, darle conocimiento a ese paciente. Es muy importante que la marca sea una marca homologada. Es muy importante que estemos tranquilos, que no tengamos prisa, que no tengamos una olla puesta en el fuego, que no tengamos que ir al baño, que estemos tranquilos. Si venimos de andar, si venimos de hacer algún recado, que nos sentemos un par de minutos. Nos sentamos con la espalda apoyada, las piernas descruzadas, el brazo más o menos a la altura del corazón, ni muy arriba ni muy abajo. El manguito también debe de ser de la medida adecuada, hay manguitos más chiquitines, otros más grandes. Se debe colocar más o menos 2-3 centímetros sobre el codo, sobre la flexura. No debemos de tener, eso es muy típico en invierno, la gente viene a la consulta, se sube la manga y empieza aquí a hacer un apretón de ropa, que eso no es lo adecuado. En verano es muy fácil porque esto no nos aprieta, pero eso no debe de estar el brazo sin apretaduras, sin nada que nos esté ahí comprimiendo. Nos relajamos, nos ponemos el tensiómetro y nos lo tomamos. Esa primera medición, por regla general, se desecha y se debe de medir entre 2-3 veces, porque vemos que esa tensión arterial va bajando conforme nos tranquilizamos, porque muchas veces el simple hecho de ponernos el tensiómetro nos pone nerviosos. Esa segunda, esa tercera medición son las adecuadas. Esa es la que yo realmente quiero. Y a mí, cuando viene a consulta un paciente con la medición de casa, pues el día 15, el día 25, el día 29 me la he tomado. Esa es la que a mí realmente me importa, porque esa es la que es su realidad en su día a día, en su casa. No la que viene en un momento determinado, porque si viene, te tomas la tensión, pero luego en casa tienes otra circunstancia y la tienes muy alta, por ejemplo, pues no vale de nada. Entonces, genial que tenga un aparato en casa y sobre todo hay que saber tomársela, no vale de cualquier manera. Ahora bien, te cuento que cuando estaba en facultad e íbamos a quirúrgica a hacer extracciones, ustedes eran un desastre. Eran pocas, porque eran muchísimo más, seríamos un 80% de varones y un 20% de chicas. Y las chicas, para hacer las extracciones era horrible, porque no tenían fuerza, se olvidaban del force que tenían que utilizar por los nervios. Ahora que hablo de los nervios, mi señora está todo el día dándome Orfidal para que me ponga abajo la boca. Bueno. Ahora bien, cuando vamos a hacernos una analítica, sí, allí al ambulatorio, tanto mi señora como yo miramos para adentro y rezamos para que nos toque aquella o aquella y no aquella. ¿Cómo se realiza una buena extracción de sangre? Bueno, tengo que decir que se os nota mucho cuando venís nerviosos, cuando venís con un miedo tremendo, porque ni nos miráis a la cara, giráis la cabeza y que sea lo que tenga que ser. Entonces intentamos tranquilizaros ahí en ese primer momento. Y bueno, si te cuento un poquito la técnica, es muy importante, primero, en primer lugar, descubrir el brazo, poner el compresor, que es la gomita, que tanto os molesta, tanto os pellizca, realizar una palpación. A mí hay pacientes que vienen y me dicen, no, aquí se ve. Yo no quiero verla, yo quiero notarla,
porque muchas veces lo que vemos no son venas de un calibre adecuado, son venas muy finitas, entonces nosotros las enfermeras tocamos. No os pongáis nerviosos porque toquemos, porque más vale palpar bien que no ir a la ligera porque el paciente te ha dicho y luego que no sea. Que también os pasa que os ponéis muy nerviosos cuando empezamos a tocar. Realizamos la palpación, cuando tenemos la vena localizada, lo que hacemos es que desinfectamos la zona y luego cogemos el material necesario. Bueno, aquí tenemos diferentes marcas, tenemos Vacutainer, tenemos jeringas, tenemos unas agujitas que nosotros llamamos de bebé, que son las palometas, tenemos diferentes materiales. Seleccionamos la que es más adecuada para el tipo de vena, para el calibre que tiene y realizamos la punción sujetando la vena y a partir de ahí pues ya sacamos la sangre, llenamos los tubos y después, muy importante también, siempre decimos apriétate fuerte 5 minutos con el brazo estirado y lo primero que hacéis, doblar el brazo y quitar el algodón a ver si sangra. No, no, por favor. Apretad, porque luego salen los morados. Los morados simplemente salen de no apretar. Apretar y apretar conforme os dice la compañera, que es con el brazo estirado, haciendo la presión y sin levantar. Porque si levantamos estamos rompiendo ese coágulo que se está formando en el momento. Entonces, pues bueno, a grosso modo, esa es la técnica que utilizamos. Fíjate, Mavi, que este domingo pasado, el 16 de mayo, cumplí 82 años. Madre mía. Entonces te cuento que mi abuelita, te podrás imaginar que ni siquiera era del siglo XX, Sí. era del siglo XIX, de fines del siglo XIX. Cada vez que había que tomarme la temperatura, lo único que ella tenía era la palma de la mano. Si tenía o no tenía fiebre. Pero claro que con el paso del tiempo y todo avanza a pasos agigantados, hoy día, ¿qué es lo mejor para medir la temperatura? Bueno, hoy en día tenemos termómetros digitales, se han implementado mucho más en todos los servicios con el tema del COVID. Antes estaba el termómetro también de oído, el termómetro timpánico, pero ahora nos han traído sobre todo termómetros digitales que parece una pistola, no lo es ni mucho menos, pero nada, con un simple disparo a unos centímetros de distancia del paciente tenemos la temperatura. Los termómetros de mercurio antiguos se han desechado, no son adecuados y en los servicios pues podemos tener tanto, termómetros timpánicos como los que son un poquito de distancia, que son infrarrojos. Como última pregunta entonces de la entrevista, yo te preguntaría, es una curiosidad simplemente que tengo, ¿cómo hacen ustedes para asear correctamente a un adulto mayor? Mire, el aseo es algo fundamental, porque el aseo por higiene y por prevención de heridas, por prevención de úlceras. Si un paciente está bien aseado, va a tener menos probabilidades de generar una úlcera. La higiene es fundamental y lo que se tiene que hacer, bueno, pues controlar el ambiente de la habitación. Si estamos en una habitación que hace un frío tremendo, por ejemplo, no es adecuado. Que el ambiente esté bien, que la temperatura del agua esté bien, utilizar un jabón adecuado. Y se empieza a asear al paciente por las zonas más limpias hacia las más sucias. Siempre empezaremos por la cara, por los brazos, por las manos y siempre lo último dejaremos que sea la espalda, la zona genital. Vamos de lo más limpio a lo más sucio. No se frota, se pasa con delicadeza la esponja, la toalla, lo que tengamos en ese momento. Se enjuaga muy bien, tampoco se dejan restos de jabón. Y también muy importante luego hidratar la piel. Son pieles más frágiles, más finitas, que requieren de muchos cuidados para cuidarlas, valga la redundancia, y que no se irriten. Y también es muy importante esa hidratación con un masaje suave. El típico masaje fuerte que nosotros nos damos tampoco es adecuado. Entonces, pues, una higiene donde el agua esté bien controlada, donde se den pasadas suaves de la zona más limpia hacia la más sucia y luego secar e hidratar sería lo correcto. Muy bien, terminamos diciéndote que a través de mi supina ignorancia acerca del tema, seguramente he dejado preguntas importantes en el tintero. Para terminar, entonces, ¿qué agregarías a las personas que nos están viendo acerca de los enfermeros? Bueno, creo que hemos hablado de mucho y creo que han salido temas muy importantes y bueno, pues decir que para mí la enfermería
bueno, suena cursi, pero para mí la enfermería es un arte, es una profesión con muchísima vocación, que yo por supuesto la recomiendo a todo el mundo. Es una profesión para mí la más bonita del mundo, que estamos con el paciente, que siempre vamos a estar con el paciente, siempre vamos a ir acompañando y que es algo que creo que se tiene que llevar dentro. Y bueno, por esa parte, nada más. Y luego pedir, por favor, cuidado, seguir las recomendaciones a toda la población en toda la pandemia que no hemos salido de ella. Pedir prudencia, pedir que se cumplan las normas, que ahora nos van suavizando un poquito las normas, que no nos vuelvan a poner normas muy estrictas por nuestro comportamiento. Entonces, pues nada más. Gracias de verdad por haber pensado en nosotros, por visibilizar la enfermería, que muchas veces nos quedamos un poquito en la parte oscura. Y nada, creo que hemos hablado de todo lo importante. Muy bien. Termino entonces esta entrevista repitiendo algo que les dije en el primer bloque y que me parece importante. Si una persona salva una vida, es un héroe. Pero si salva 100, seguramente es una enfermera. Hasta la semana que viene.